podemos buscar por internet, su interpretación sin que nadie lo haya explicado es bastante difícil de comprender y difícil de poder aplicar a la práctica. Por ello es necesaria una enseñanza específica en la que ayudemos a comprender cómo se puede utilizar este baremo en la valoración del daño corporal, en un informe de valoración del daño corporal. Por otro lado, también el desarrollo de la metodología y estructura del análisis. Y finalmente, lo que he venido comentando de la elaboración de un informe médico pericial. No sé si quieres comentar algo de estos objetivos, que lo he pasado muy por encima para no enrollarme con cada punto. Sí. Ciertamente lo que es las cuestiones o nociones de la medicina legal, lo que se trata es de hacer ese híbrido, ¿no? Aproximar lo que es esos conocimientos legales que necesita el perito. Entonces necesita conocimientos sobre todo que abarquen el conocimiento de las distintas jurisdicciones en las que se estructura el ordenamiento jurídico español, dado que el perito puede actuar prácticamente en todas. En España existen 4 jurisdicciones principalmente. Luego en cada una de ellas pues hay una serie de subjurisdicciones, por así decirlo, pero principalmente pues tenemos la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la contencioso administrativa y la jurisdicción social. Entonces, el perito es necesario, dado que su actividad, que la actividad que puede desarrollar puede encuadrarse en cada una de estas jurisdicciones, es necesario que el perito conozca a qué se dedica cada una de esas jurisdicciones. Porque yo me he encontrado en muchos procedimientos en los que ha habido pues, una persona, un médico, que ha emitido un informe pericial y de pronto, bueno, se encuentra con que su informe pericial va dirigido precisamente a condenar a un profesional sanitario. Entonces, no es lo que busca ese perito médico, pero sin embargo, sí lo que se está intentando conseguir a través de su informe pericial. Por eso es muy importante que el perito tenga estas nociones de medicina legal. Luego igual también esas nociones de medicina legal le van a ayudar también a tener conocimientos, aunque sean mínimos, porque no es necesario que el perito tenga unos conocimientos muy, muy profundos con respecto a lo que son los distintos procedimientos, ¿no? Pero sí es importante para el desarrollo también de su actividad y que sepa muy bien manejarse también con los distintos tiempos de su actuación, también cómo tiene que desarrollar tanto el informe pericial sabiendo qué es lo que le están solicitando, porque hay distintos tipos, como comentaba Andrea, de informes periciales, como también luego la ratificación que tiene que efectuar, ¿no? Ya en sede judicial. Entonces, igualmente también es necesario que tenga esas nociones, esos conocimientos de los distintos tipos de procedimientos en cada una de las jurisdicciones, porque son distintos. No al nivel que se le exige a un abogado, porque para eso es un profesional en materia legal, ¿no? Pero sí, en este caso, como a un profesional que está desarrollando su actividad dentro de la medicina legal. Entonces, ahí sí que es muy importante que el perito adquiera esos conocimientos y luego igualmente también que conozca cada uno de los distintos principios que interpretan y que se aplican en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Pues el ejemplo que ponía antes en el caso de la jurisdicción penal. Muchas veces incluso vemos casos bueno, pues se está acusando a un profesional sanitario, le preguntas a un médico, oye, mira, es que ha pasado esto. Y, pues oye, es que el profesional sanitario pues, ha actuado de una manera errónea. Y yo creo que sí es responsable. Es responsable, pero lo suficiente como para que esta persona pueda ser inhabilitada o para que esta persona incluso pueda tener cárcel. Entonces ahí la valoración que emite ese profesional médico, claro, cambia, ¿no? Pero es necesario que un perito médico conozca por qué tiene que cambiar esa valoración, ¿no? Y todo eso se adquiere a través de los distintos conocimientos de medicina legal. Efectivamente. Destaco un aspecto que ha mencionado Israel sobre la contestación a la pregunta, a lo que se pregunta. Es decir, no debemos confundir lo que el juez está solicitando o lo que exactamente quiere saber. No es lo mismo una valoración del daño corporal que un informe de mala praxis. Entonces debemos empezar por ahí, por saber qué es exactamente lo que se pregunta. Y por otro lado, sí que es cierto que no sé si las personas que están asistiendo y viendo
el webinar, son médicos o están relacionados con el derecho, pero en el caso de ser médicos entiendo que no saben desenvolverse en el mundo del derecho, entonces es importante conocer a ciertos aspectos básicos porque no solo consiste en la función del perito en emitir un informe pericial, sino que posiblemente deba asistir, en caso de que se celebrase juicio, a la ratificación del mismo y a su vez conlleva una responsabilidad, que lo que comentaba Isra nuevamente, por ejemplo, en función del informe de un perito puede que exista una condena por la cual el juez o el magistrado haya solicitado dicho informe. De manera que es importante conocer la responsabilidad que va a suponer un informe pericial. Bueno, sí, sigo con los apartados de... Vale. Vamos a distinguir tres apartados en los que puede actuar un perito médico, que sería para la valoración del daño corporal, para emitir un informe de praxis médica o una incapacidad-discapacidad. En el caso de cada uno de ellos depende de efectivamente lo que se pregunte o lo que se esté solicitando en cada prueba pericial. Vale, en primer lugar, la valoración del daño corporal se trata de una actuación pericial médica que está dirigida a conocer de manera objetiva, porque una cosa que creo que no he comentado hasta ahora es que el perito debe ser objetivo ante todo aquello que estudie, debe conocer con la mayor objetividad una serie de consecuencias que un suceso traumático ha tenido tanto sobre la integridad psicofísica, es decir, la integridad física y psíquica de una persona, como sobre la salud del mismo. Además, esta prueba pericial está destinada a obtener una evaluación final para que el juzgador pueda conocer las consecuencias exactas que ha tenido este suceso traumático sobre lo que ya he mencionado, la integridad psicofísica y la salud. De manera que volvemos a lo mismo, es el médico el que debe conocer estos aspectos desde el punto de vista de la medicina y poder transmitirle al juzgador hasta qué punto ha tenido este suceso traumático una serie de consecuencias, estableciendo para ello el nexo causal que también hemos mencionado anteriormente. El informe de valoración del daño corporal, bueno, lo mismo, debe contestar a una serie de cuestiones, no existe un informe tipo, pero sí que debe cumplir una serie de objetivos, unas consideraciones y debe llegar a unas conclusiones. Vale. En segundo lugar, la praxis médica. Bueno, la mala praxis seguro que nos suena o conocemos el conflicto entre la medicina y el derecho. Consiste en una confrontación entre, por un lado, la inseguridad jurídica del médico, porque debe actuar el médico con un margen de error, y por otro lado, el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? En el caso de la mala praxis, pues la vida o la salud. Entonces, cuando se solicita un informe de praxis médica, aquí sí que hago referencia nuevamente a lo que comenté sobre las especialidades. Lo habitual es que el médico especialista en una determinada materia emita un informe de praxis médica sobre su materia, entre otros aspectos, por lo que venimos comentando a lo largo de esta presentación sobre la responsabilidad, porque debe emitir este informe con carácter objetivo y poder defenderse o poder ratificarse en su propio informe en el momento del juicio, así como argumentar con sus conocimientos científicos las distintas cuestiones que le solicita el juzgador. Sí, aquí hay, sobre todo desde el punto de vista de las salidas profesionales, lo que comentabas, Andrea, anteriormente, sí es verdad que muchas veces a lo mejor un perito médico puede pensar, bueno, es que a lo mejor yo tengo tal especialidad que a lo mejor incluso no hay muchos tipos de, o sea, o no hay un número muy elevado de reclamaciones con respecto a esa especialidad concreto en relación con la praxis médica o la praxis sanitaria. O incluso no tengo una especialidad. No obstante, sin embargo, y es uno de los principales puntos donde más hacemos hincapié en los conocimientos en el máster, es precisamente la valoración del daño corporal. ¿Por qué? Sí. Porque no hace falta una especialidad para la valoración del daño corporal. A pesar de que, pues, por ejemplo, se esté analizando un accidente de tráfico en el que ha habido una lesión en una rodilla, no es necesario ser traumatólogo para hacer la valoración de esa rodilla. De hecho, a lo mejor un traumatólogo ni siquiera sabe cómo se tiene que cuantificar económicamente el daño que se ha generado. Para eso es necesario peritos valoradores del daño corporal. Y es uno de los ámbitos donde más hacemos hincapié en el máster. De hecho, abarca el mayor porcentaje, ¿no?, de las horas de impartición de clases y de las horas de estudio.
En este caso, precisamente también porque dentro del mercado laboral hace falta muchísimos peritos valoradores del daño corporal. ¿Por qué? Porque la incidencia que tienen es prácticamente en cualquier ámbito. Pueden tener ámbito en todas las jurisdicciones, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción contencioso administrativa, también en la jurisdicción social. También hacen en determinados supuestos es necesario también una valoración del daño corporal, sobre todo en circunstancias en las que ha habido una vulneración de la prevención de riesgos laborales y se ha generado un daño en el trabajador, ¿no? Pues entonces ahí hace falta esa valoración de daño corporal para saber calcular el daño que se le ha generado al trabajador. En este caso, sí que es muy importante que el perito conozca los distintos baremos que puede utilizar a la hora de hacer una valoración de daño corporal. Tanto utilizarlos como también saber cuando la parte contraria hace una valoración del daño corporal, saber si es correcta o no es correcta, porque hay en muchos aspectos en los que precisamente el conflicto surge a la hora de hacer esa valoración, ¿no? Que a lo mejor una determinada parte, la parte que reclama o la parte que es reclamada, pues hace una valoración, pero para eso es necesario sobre todo un perito que haga ese estudio, ese análisis, ese informe pericial en el que incluya cómo él hace esa cuantificación económica del daño que ha sufrido la persona y por el que se reclama. Entonces, por eso, ya os digo, tengáis una especialidad, no tengáis una especialidad, es un máster que sobre todo está dirigido a crear buenos peritos y sobre todo a formar buenos peritos, principalmente en esta rama, en la rama de la valoración de daño corporal, porque es donde más hace falta peritos. No obstante, también en muchos aspectos, sobre todo hace falta también esos conocimientos de medicina legal dentro de lo que es la praxis médica a la hora de analizar sobre todo también determinados elementos como puede ser el nexo causal, que también en la valoración del daño corporal es muy importante, ¿no? A pesar de que no tengamos una especialidad de cara a valorar, por ejemplo, la praxis, pero sin embargo sí que hay determinadas doctrinas jurídicas que inciden en materia de responsabilidad y es muy importante que el perito valorador del daño corporal conozca esas facetas. No obstante, igualmente también en el máster vemos, y principalmente también por este motivo, esa faceta del análisis y valoración de la praxis sanitaria, la praxis médica sanitaria. Ujú. Mm, Efectivamente, igual he dado lugar a confusión al mencionar el tema de la especialidad, pero sí que es cierto que para emitir informes de valoración del daño corporal no se exige ningún tipo de especialidad y no debes tener conocimiento en ningún tipo, no es necesario, vaya a tener conocimiento en ningún tipo de especialidad. De hecho, yo soy médico Ujú. forense, no tengo una especialidad como puede ser ginecología o traumatología y el 75% de mi trabajo es emitir informes de valoración del daño corporal. No he querido meter legislación, pero habitualmente bueno, nos basamos en un baremo de la Ley 35/2015 que está dirigido fundamentalmente a tráfico. Es el baremo que citamos Isra y yo al principio de la presentación. La valoración del daño corporal puede ser desde aquellos sucesos en un accidente de tráfico en los que hay un lesionado, por ejemplo, el famoso síndrome de latigazo cervical, en los que se exige o solicitan un informe de valoración de estos daños. Entonces, es el informe que venimos mencionando de valoración del daño, en el que se debe tener en cuenta tanto una serie de días en los que a lo mejor esta persona no haya podido trabajar o no haya podido realizar sus actividades habituales, si era deportista, por ejemplo, y eso al final se va a traducir, pues, por parte del abogado en una indemnización, en una cuantía económica. Entonces, el juzgador lo que necesita es conocer, por un lado, los aspectos médicos, que como médico perito que emita un informe de valoración del daño corporal, habitualmente tendremos que interpretar distintos informes de distintos especialistas y, por otro lado, conocer hasta qué punto las posibles lesiones que se hayan generado como consecuencia de un traumatismo, como podría ser como consecuencia de un traumatismo derivado de un accidente de tráfico, ha tenido sobre la vida del individuo. Pero bueno, en resumidas cuentas, que en este máster ayudan y enseñan a interpretar el baremo que se debe utilizar para llevar a cabo un informe de valoración del daño corporal. Y para ello es suficiente con tener el grado de medicina. Vale, luego si quieres ir, hablamos un poco más sobre las salidas laborales en cuanto a, Perfecto. Ujú. vale, al final Bien.
de praxis médica que ya hemos comentado, que para esto igual sí que es un poco más aconsejable tener alguna especialidad, y en caso de que no se tuviese, también se solicitan muchos informes de medicina de familia, de medicina de urgencias, para los cuales se tienen conocimientos básicos con los que Sí, salimos del grado de la carrera. efe- efectivamente. Ujú. Vale. Y luego la Y en tercera pequeño, pata, así con esto, sí. yo, igual Isra seguramente conozcas más de este tema. eh, Cada informe o cada solicitud de informe que llegue puedes valorar si tienes los conocimientos, debes valorar de manera objetiva si tienes los conocimientos para emitir un informe pues en este caso, de pericia sobre una mala praxis. Entonces puedes como admitir o rechazar un determinado asunto, entiendo. Claro, a ver, como no hay una regulación, porque ni en la ley de enjuiciamiento civil, ni en la ley de enjuiciamiento criminal, ni en la reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, ni en la social, se regula, ni siquiera en la ley orgánica del Poder Judicial, se regula cómo tiene que ser la actuación del perito, ¿no? Entonces, cuáles son los requisitos que debe cumplir, etcétera. Lo único que sí que pone de manifiesto es que tiene que tener conocimiento con respecto a la faceta que está analizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones, pues hay, en relación con el tema del análisis de praxis médica, hay peritos que precisamente por tener esos conocimientos médico-legales emiten informes en relación al análisis de la praxis médica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la práctica judicial, pues muchas veces los abogados utilizamos esas pequeñas armas, ¿no? Esos pequeños trucos, ¿no? De preguntar, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene? ¿Qué tipo de tratamiento se ha realizado como el que es objeto de este procedimiento? Y claro, eso muchas veces suele ocasionar pues que el juez a lo mejor haga una valoración distinta de lo que puede de un informe o de otro, ¿no? Entonces, no tiene por qué, porque hay veces que a lo mejor hay informes de peritos que sí que tienen experiencia, pero sin embargo el análisis que realizan no es el adecuado, no es el correcto, ¿no? Entonces, porque a lo mejor no tienen esos conocimientos en medicina legal, pero normalmente la experiencia sí que suele ser la experiencia y la especialidad suele ser un grado en este tipo de ámbitos. Eh, Sin embargo, cuando preguntan en cuestiones de evaluación de daño corporal, ahí no es cuestión de decir, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene como... Es que no hay una rama dentro de la medicina que sea especialista en valoración de daño corporal. No, no, la valoración de daño corporal son unos conocimientos que se van adquiriendo, ¿no? Entonces, eso se demuestra, pues esos conocimientos se demuestran, esa formación, pues acreditando pues esa formación, precisamente como puede ser a través de un máster. Y sí que es verdad que no se exige, pero bueno, también es muy importante que el perito tenga esos conocimientos, esas nociones para saber realmente en qué informes o para qué informes está capacitado o no está capacitado, ¿no? A lo mejor le pueden exponer alguna cuestión concreta, incluso hacer un informe colegiado, por ejemplo. Pues oye, mira, pues se hace un informe colegiado con en una cuestión, por ejemplo, de un tratamiento, de una intervención quirúrgica de una rodilla, yo a lo mejor no tengo esos conocimientos, pero sí que puedo hacer informe de manera colegiada, yo aportar las nociones médico-legales y que un traumatólogo pues aporte esos conocimientos de la rama propia de traumatología. Entonces, por eso da mucho juego. Lo que es la cuestión pericial, la cuestión de la medicina legal, en esos ámbitos da mucho juego. Pero sí que es un factor a tener muy, muy en cuenta. Ujú. Efectivamente. Y aún Vale, así sí que y se agradecería, ya a título un poco crítico, se agradecería un poquito pues que exista una regulación un poco más específica de cara al tema sí. de cómo tiene que actuar el perito. Yo entiendo que el legislador tampoco quiere hacer mucho hincapié o quiere cerrar mucho lo que es la actividad pericial, precisamente porque no solamente hay peritos médicos, es que hay peritos prácticamente de cualquier orden científica, ¿no? Entonces, de cualquier rama científica. Y claro, a lo mejor si cerramos mucho, va a haber procedimientos que muchas veces van a ser muy complicados a la hora de poder juzgar bien. Entonces, quizás también es lógico que no se cierre tanto en este caso, ¿no? A título comparado, ¿no? Lo que es el derecho comparado, ¿no? En algunos países que sí se exige
un determinado conocimiento por parte de los peritos, si ves el título que se pide para los peritos, es que es prácticamente nada. O sea, tener nociones con respecto a materias procesales y poco más. Poco más. Y saber un poco bueno, saber la responsabilidad que tienen los peritos, pero no se exige mucho más, ¿eh? O sea que por eso, bueno, si se regulase de esa manera, desde luego tampoco haríamos nada con ello. Claro. Es un poco para extrapolarlo al campo o al ámbito de la medicina, como si estuviese permitido recetar sin tener el grado de medicina. Ujú. eh, Sí. en relación al tener el máster de valoración del daño corporal y poder emitir un informe pericial. Porque si no haces un máster o algo, algún tipo de docencia relativa a un informe de praxis, de valoración del daño corporal, a la hora de emitirlo es que no vas a saber ni los requisitos que debes cumplir, ni vas a saber interpretar lo que se te está preguntando, ni vas a saber cómo interpretar o contestar a las preguntas en el caso en el momento de juicio. Al final, el perito es una persona que debe tener una serie de conocimientos científicos necesarios para, pues, lo que venimos comentando, para dar a conocer al juzgador una serie de cuestiones. El tema es que para poder expresar esta serie de conocimientos debe llevarlos a cabo en un informe pericial y para ello se debe conocer, pues bueno, tanto una parte de derecho, que es la que se abordan en el máster em, o en las formaciones específicas de peritos, y por otro lado los conocimientos de medicina, que son los que ya se tienen del grado de la carrera de medicina. Vale. Y luego ya el último punto, además de la valoración del daño corporal y de la praxis médica, también se pueden emitir informes sobre la capacidad o incapacidad laboral. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la alteración de la salud que no permita desarrollar las tareas en un puesto de trabajo en concreto. Y en función del tiempo, pues, de permanencia de dicha alteración, distinguimos o se distingue entre incapacidad temporal e incapacidad permanente. Aquí, de nuevo, es lo mismo, es otro tipo de informe pericial, para lo cual se requieren tanto una serie de conocimientos médicos que debemos haber adquirido a lo largo de la carrera y una serie de conocimientos de derecho que se adquieren en formaciones específicas de formaciones de perito, como un máster. Sobre esto, Isra, no sé si quieres comentar algo en cuanto a la incapacidad laboral o discapacidad. Sí, sí, es la tercera pata, ¿no? de la mesa que nosotros igualmente también hacemos mucho hincapié precisamente por eso. Es también una rama en la que no es necesario una especialidad concreta, ¿no? Bueno, existe en este caso, bueno, la medicina del trabajo y demás, pero no, para ello no es necesario una formación específica, ¿no? Para emitir este tipo de informes. Lo que es importante es saber, conocer cómo se tiene que hacer este tipo de valoraciones, cómo explicarlas a través de un informe pericial y cómo hacer las ratificaciones correspondientes, ¿no? Igualmente también, bueno, pues nociones con respecto al procedimiento, ¿no? Para saber en qué fase estamos actuando como perito. Pero, desde luego, es otra actividad que puede, al igual que la valoración del daño corporal, al igual que la valoración de praxis médica, eh, quitando, bueno, lo que hemos estado comentando ya con respecto al tema de la especialidad, ¿no? Pero también en el análisis de las incapacidades permanentes en el ámbito laboral, son materias que son muy importantes a desarrollar para poder utilizar como complemento de nuestra actividad dentro de la medicina, ¿no? Entonces, hay muchísima necesidad de peritos, hay muchísima demanda de peritos y es una actividad que es perfectamente compatible con nuestra actividad asistencial. Entonces, yo desde luego lo que recomiendo es no abandonar ninguno de estos tres ámbitos, ¿no? Entonces, al final un perito luego tiende, pues al igual que pasa en cualquier profesión, ¿no? A trabajar con lo que más se siente cómodo. Pero desde luego hoy en día, sobre todo más con el tema del nuevo baremo, lo que comentábamos antes, un baremo que lleva funcionando desde enero del 2016. Pero hoy por hoy es que hace falta, tanto para las compañías de seguros como para los abogados, los gabinetes periciales, es muy necesario un perito que esté bien formado y que conozca bien todas esas facetas y perfectamente es algo que es muy fácil de compaginar y compatibilizar con la actividad asistencial o la actividad diaria que desarrolla el médico. Ujú.
Entonces yo, Sí, desde luego, tampoco no me olvidaría de la incapacidad laboral. Yo, es un ámbito que le pasa mucho a los abogados. Yo soy abogado generalista, estoy especializado en derecho sanitario, pero también toco mucho laboral. Y dentro de laboral, pues toco mucho también el tema de las incapacidades permanentes. Y hay muchos compañeros que a mí me lo comentan, ¿no? Sobre todo cuando te dan algún asunto, oye, Israel, ¿no te importa por favor hacerte cargo de este asunto y demás? Es que yo laboral, me da un poco de pánico porque no lo controlo muy bien. A los peritos, incluso muchas veces también les pasa lo mismo. A lo mejor se encargan de cuestiones de valoración de daño corporal o de temas de praxis, pero cuando ven el tema de las incapacidades permanentes, se echan un poco atrás, ¿no? Porque dicen, uy, es que esto yo lo veo a lo mejor demasiado complicado. No es complicado, es estudiarlo, es comprenderlo y para eso está el máster, desde luego, para inculcar esos conocimientos. claro, luego al final cada tema tiene su complejidad. Puede ser un informe muy sencillo de laboral y podemos encontrarnos con informes muy, muy complejos de valoración del daño Ujú. corporal. O sea, la valoración del daño corporal Sí. abarca desde el latigazo cervical que comentaba antes, que a lo Ujú. mejor es un informe que te puede llevar media hora, una hora, estudiar las pruebas que se le hayan realizado, interpretar la, el grado de afectación que haya tenido esas lesiones en la vida del individuo, o puede que a raíz de un accidente de tráfico en un ciclista, por ejemplo, se haya quedado tetrapléjico y entonces tengamos que hacer un informe que nos lleve tanto varios exámenes y entrevistas con el lesionado, como el estudio de muchísimos más informes médicos de distintos especialistas y bueno, la elaboración del informe en un periodo de tiempo más prolongado que un simple latigazo cervical. Entonces, cada caso tiene su complejidad y el tiempo que debas emplear pues irá un poco en función de la complejidad del mismo. Vale, y luego por último las salidas profesionales. Bueno, por un lado está la administración pública, que ahí está el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y la Escala de Médicos Inspectores del INS. Estos últimos se dedican fundamentalmente a lo que comentábamos de laboral, a las incapacidades. Y luego los médicos forenses nos dedicamos un poco pues, a todo. Sobre todo a la valoración del daño corporal, son el mayor número de informes que tenemos, pero también nos pueden llegar informes de mala praxis o de laboral. Y en cuanto a mala praxis, aquí aprovecho para destacar que el médico forense no tiene una especialidad como ginecología o traumatología, que son los ejemplos que he venido destacando a lo largo de la presentación. Sin embargo, sí que se nos puede pedir un informe de mala praxis de traumatología sin tener esta especialidad. Con ello quiero decir que realmente se puede emitir un informe con el grado de medicina de cualquier especialidad. Otra cosa es si uno mismo se ve capacitado o se considera que tiene los conocimientos suficientes como para llevar a cabo o emitir un informe concreto de una determinada especialidad. Y por otro lado, aparte de la administración pública, tenemos la empresa privada, que son los despachos de abogados y mutuas colaboradoras de la seguridad social, que de esto seguramente Isra pueda hablar más. Por otro lado, destacar que yo he sido alumna de máster de valoración del daño corporal y desde luego que al final el vínculo para poder trabajar o ejercer de perito en una empresa privada es los contactos que puedas desarrollar en el máster y la guía que te puedan dar en una formación específica de perito. Sí, fíjate. Sí, ahí ciertamente no dejamos de ser una pequeña familia, ¿no? ¿Verdad? A la hora de desarrollar la actividad y, bueno, yo tengo contactos con muchísimos antiguos alumnos y muchas veces pues te preguntan dudas, ¿no? Oye, mira, es que me acaba de pasar esto con tal juzgado, no sé muy bien qué hacer y vamos, nosotros la verdad que encantados de ayudar en todo lo que sea posible. Y aquí, bueno, la verdad que como salidas profesionales en el ámbito público, lo que ha comentado Andrea, y luego yo me voy a centrar en el ámbito privado, porque bueno, el ámbito público pues está un poco, pues, sobre todo encorsetado en este caso, pues en los nombramientos que puede hacer la administración en función de los procedimientos de mérito capacidad, ¿no? Que es, en este caso, para realizar esos nombramientos. No obstante, sí que es tanto para trabajar como médico forense como también en la escala de médicos inspectores del INS,
es incluso también en algunas escalas que ahora se están desarrollando bastante, precisamente por esa necesidad que hay para el tema de la valoración del daño corporal, hay muchas comunidades autónomas que están contemplando pues determinados cuerpos de técnicos que los forman médicos que lo que hacen es precisamente la realización de valoraciones de daño corporal. Y sobre todo viene de esa necesidad que se produce por la gran cantidad de reclamaciones que tiene la administración, no solamente en materia de mala praxis sanitaria, de una posible responsabilidad médico-sanitaria, sino también en el ámbito pues, de cualquier cuestión, de una caída en una calle, también con respecto a cuestiones en las que se solicita un técnico que haga una valoración concreta, precisamente también para el desarrollo de esa mediación que establece el nuevo baremo, ¿no? La Ley 35/2015. Entonces, desde luego, aparte de los créditos que te pueda proporcionar el máster de cara a esa puntuación, es muy importante tener esos conocimientos para luego poder desarrollar tu trabajo de una manera lo más cómoda posible y que te permita trabajar con seguridad. Luego en la empresa privada, en la actividad privada del perito, eh, hay muchísimas líneas de captación de clientes para desarrollar esa actividad a través de despachos de abogados, a través de gabinetes periciales. Hay muchos alumnos que trabajan para mutuas colaboradas de la Seguridad Social y precisamente por eso, porque hay médicos que a lo mejor son especialistas en medicina del trabajo, pero luego, claro, si tienen que acudir a un procedimiento judicial o tienen que hacer algún tipo de valoración concreta con respecto a una reclamación que realiza un trabajador, pues oye, no me han concedido tal incapacidad permanente y la mutua es la que la gestiona. Entonces, ellos tienen también que emitir una serie de informes y demás y luego tienen también que ratificarlo. Por eso es muy importante también el tener esos conocimientos. Entonces, bueno, yo he tenido muchos alumnos que precisamente provienen de esta rama, de la medicina del trabajo para saber desarrollar esa faceta y luego, ¿por qué no?, ampliar su actividad profesional y compatibilizarlo con el desarrollo de informes periciales, pues, por ejemplo, de valoración de daño corporal. Y entonces son salidas que, bueno, yo creo que es como todo en la vida, que es moverse, pero nosotros desde luego ayudamos a enseñar a la gente pues a moverse, ¿no? A realizar ese tipo de captaciones, saber dónde mandar los currículums, cómo iniciar esa actividad y qué hay que hacer para ir desarrollándose como perito. Desde luego es una actividad, a mí me lo comentó una vez un alumno y se me quedó grabado y yo creo que tenía mucha razón. Me comentaba eso, dice, bueno, yo es que no sabía muy bien lo que era un perito hasta que, pues, una vez me vi en un procedimiento en el que acudí como testigo perito. Y en este caso, bueno, pues era pues un poco pues, para una persona que estaba reclamando en este caso, por una lesión que había tenido. Y claro, dice, mi función, bueno, yo pensaba realmente, como me decían testigo perito, yo empecé, bueno, pues a hablar un poco, pues de nociones también un poco médicas, tal, pues analizando un poquito el tema de lo que le había pasado a esta persona. Y claro, cuando me profundizaba mucho sobre preguntas más hacia el perito, llegó el juez y cortaba y decía, no, 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 usted no está aquí en calidad de perito, está en calidad de testigo perito, es decir, tiene un conocimiento directo de los hechos y además tiene conocimientos científicos, pero usted no tiene que valorar como un perito. Si usted, para que usted valore como un perito, pues que le paguen como un perito. Claro, el alumno se queda así como diciendo, oye, pues si yo tengo esos conocimientos médicos, ¿por qué no formarme como perito de cara a aplicar esos conocimientos médicos en un informe pericial y ayudar a la Administración de Justicia a precisamente pues, a resolver procedimientos judiciales, ¿no? Y es una buena manera de verlo, ¿no? Porque ya que hemos estudiado medicina, que vuestro tiempo os habrá durado y vuestro esfuerzo, ¿por qué no también utilizar una parte de esos conocimientos por supuesto, de vuestro tiempo, pues para compatibilizarlo con esta actividad
y sacar un rendimiento más, un rendimiento económico más a esa actividad médica que realizáis. Y también porque es que es necesario, hace falta muchos peritos y sobre todo peritos que estén muy bien preparados. No, no personas que a lo mejor, bueno, venga, pues me lanzo en este caso a ver qué tal va la cosa y qué tal voy funcionando, porque muchas veces, bueno, pues, más que ayudar en este caso, pues precisamente se produce el efecto contrario, ¿no? Que hay veces que a lo mejor por la persona, por no tener esos conocimientos de medicina legal, se mete en determinadas actividades que a lo mejor no son la manera adecuada de desarrollarlas, ¿no? Entonces, por eso invitaros a matricularos en el máster y que adquiráis los conocimientos necesarios y que sobre todo aprovechéis esos conocimientos médicos que tenéis para formaros como peritos y desarrollar una actividad que es perfectamente compatible con vuestra actividad asistencial. Sí, yo aprovecho para decir que esta rama es bastante desconocida entre el mundo de la medicina, entre los médicos o entre los estudiantes incluso de medicina, y que es una rama igual de bonita que cualquiera de las demás, de cualquier otra especialidad. Y que efectivamente es igual de compatible como comenta Isra, que por otro lado no se piensen que este máster va a ser estudiar leyes o artículos del Código Penal o Civil, sino es la herramienta necesaria para poder aplicar los conocimientos que ya hemos adquirido en la carrera en un informe pericial y poder, eh, bueno, poder gestionar o poder explicar al juez lo que vengo comentando, este tipo de conocimientos. Y por otro lado, es una forma también, pues seguimos en contacto con la medicina clínica porque vamos a tener que seguir estudiando informes médicos de distintas especialidades, pero también probamos algo distinto que a lo mejor estamos acostumbrados a hacer la carrera, a hacer el MIR, a hacer la especialidad y meternos en un hospital. Esto puede ser otra vía distinta que también es muy agradable y que en lugar a lo mejor de estar haciendo una guardia de 24 horas, pues nos estamos estudiando un caso para emitir un informe que está bien remunerado y que podemos también obtener distintas salidas de ello. Efectivamente. Bueno, Muy no bien. sé si tienen alguna duda o quieren preguntar algo. Bueno, Vale, cualquier cuestión, no obstante, pues estamos a vuestra disposición. ujú. Yo creo que no hay ninguna duda por ahora, así que si queréis podemos ir ya finalizando. Muchas Muy bien, gracias, chicos, por explicarnos todo esto y también gracias a los gracias. asistentes por conectarse. Y nada, un placer. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. Bueno, pues nada, encantada, pues hasta hasta la luego. próxima. Hasta la Un saludo. próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.